Bienvenidos a todos a este encuentro ahora en que vamos a hablar sobre un tema muy interesante y que me imagino que todos ustedes, los que están aquí ahora presentes, están interesados en conocer y aprender un poquito más con respecto a esto de la agilidad dentro del área de recursos humanos. Es un tema que día a día se está haciendo más requerido. Día a día las organizaciones están buscando información con respecto a qué es esto de la agilidad, cómo podemos de alguna manera implementar esto, utilizarlo dentro de nuestra organización, cómo podemos llegar a adquirir estas cualidades que la agilidad de alguna manera trae y que hoy en día gran parte de las organizaciones en distintos ámbitos, en distintos negocios, en distintas áreas de negocio, ha ido incorporando. Hemos dejado de ver solamente esto de la agilidad como un recurso o una manera de trabajo que está arraigado en las áreas de TI, más específicamente en las áreas o en los equipos de desarrollo de software. Hemos visto como poco a poco se ha ido desplazando esa línea de demarcatoria y ahora podemos ver agilidad en organizaciones tan diversas como equipos de abogados, oficinas de contabilidad, grupos de contabilidad y en las áreas de la organización, en diversas áreas ajenas a lo que es el mundo de TI, ¿cierto? Entonces, como les digo, hoy en día este tema es muy importante. Cada día gana más terreno lo que es la agilidad en el área de recursos humanos, sobre todo en aquellas personas que cumplen algún rol importante o un rol de liderazgo dentro de los departamentos, las áreas de recursos humanos, así como en aquellas instituciones que se encargan de trabajar con la contratación de personal, el outsourcing, y el outplacement, etc. Entonces, hoy reunimos para poder conocer un poquito más con respecto a esto, con respecto a qué es, a qué nos referimos cuando hablamos de la agilidad en los recursos humanos. Y bueno, para poder hablar, para hacer una introducción a este tema, es muy importante que podamos conocer cómo es que nosotros nos desenvolvemos en el día a día, en el trabajo, pensando en esto de los recursos humanos, por una parte, o el área de people, o HR, o como queramos llamarlo. Y por otro lado, el mundo de los colaboradores dentro de su trabajo propiamente tal, dentro de lo que es su labor dentro de la organización. Entonces tenemos dos líneas que en ningún momento o en ningún espacio, digamos, ha existido una comunión desligada. Por el contrario, el área de recursos humanos siempre está preocupada de no solamente de la contratación de las personas, ¿cierto? Sino que también de cómo se desarrollan, cómo se elaboran planes de progreso interno, planes de colaboración dentro de los equipos, dentro de las personas que participan dentro del equipo. Entonces, finalmente, el recurso humano siempre existe y siempre está dentro de lo que es el mundo de los colaboradores. En este caso, cuando nosotros tenemos por el otro lado a los trabajadores, a los colaboradores de una organización, pensamos en aquellas personas que en el día a día trabajan, colaboran, ¿cierto? Para que la organización pueda cumplir sus objetivos, pueda llegar a puerto con todos sus objetivos y su desempeño como organización propiamente tal. Entonces, tenemos dos realidades que convergen y que una y otra toman distintas formas de manejo, de trabajo, de planificación. Ambas se manejan en distintas áreas, en distintas líderes. Y así como tenemos las áreas de recursos humanos que en ocasiones, en muchas ocasiones sucede que continúan en una línea constante donde no hay mucha variación, donde los procesos se mantienen en el tiempo y no necesariamente se van actualizando. Tenemos por otro lado las áreas operativas, las áreas de trabajo del negocio, que sí tratan de ir incorporando nuevos elementos, sí tratan de ir alcanzando la vanguardia, por decirlo de alguna manera, y en ese sentido la organización muchas veces pone dinero, pone recursos, se preocupa de que esos
puntos dentro de la organización sí se vayan desarrollando en pos de ir mejorando la competitividad principalmente y el posicionamiento dentro de la industria. Entonces dejamos muchas veces un poquito estas áreas de recursos humanos, el área de contabilidad, el área de la gestión de pagos, o como se denomine en sus países, va quedando un poco al lado, va quedando relegado y va perdiendo un poco la realización en relación a lo que el resto de la organización sí puede ir incorporando, sí puede ir tomando como elementos nuevos. Ahí nacen varios nombres y uno que es muy conocido, muy famoso y que a más de algunos de ustedes les puede resonar es Scrum. Scrum hoy en día es un marco de trabajo que ha llegado a irrumpir dentro de la industria desde ya hace unos años, varios años, pero estos últimos tiempos, estos últimos años ha adquirido mayor relevancia, considerando mayor aún que lo que ha sucedido este último tiempo a nivel global, digamos. Los cambios que hemos tenido, los cambios que hemos sufrido en la forma de trabajar, en la forma de ver las cuestiones del día a día. Entramos en un proceso de cuidado general, producto de una pandemia que vivimos, ¿cierto? Entonces eso nos obligó y obligó a las organizaciones a adaptarse de alguna manera para poder sobrevivir a esa nueva realidad, como se denominó en algún momento, y que nos llevó al trabajo remoto, no solamente como un beneficio, que en algún momento se determinó que era un beneficio poder trabajar desde la casa, el famoso home office, un día a la semana, algunos del equipo, y nos íbamos turnando semana a semana, quienes nos tocaba trabajar desde la casa. Y todos disfrutábamos, de cierta manera, tener ese beneficio de poder estar trabajando desde la casa. Sin embargo, vino esta pandemia, irrumpió fuertemente y nos obligó a todos a encerrarnos, a enclaustrarnos en nuestros hogares y enfrentar una situación completamente distinta, una realidad completa y absolutamente distinta, donde no sabíamos tal vez cómo enfrentarlo, y las organizaciones y los grupos humanos que lograron adaptarse a eso, hasta el día de hoy sobreviven como equipo, sobreviven como organización. Otras, por cuestiones de negocio y por cómo se desarrollan, obviamente no pueden trabajar remoto, no pueden optar a estas modalidades híbridas o remotas de trabajo, pero aquellas que sí lo podían hacer tomaron esa forma, tomaron esa iniciativa y lograron adaptarse y finalmente sobrevivir a estos 2 años aproximadamente que tuvimos en el confinamiento y en la preocupación, el problema de que tuvimos de tener que estar encerrados, ¿no? Vengo de Santander, que es de Milka, y la Entonces, última que tengo es la que me chicos, río les del voy a pedir CBC. que puedan silenciar su micrófono para no interrumpir un poco el diálogo. Gracias. Entonces, bueno, nosotros tuvimos que adaptarnos, las organizaciones tuvieron que adaptarse a lo que nos estaba sucediendo, y si no era de esa manera, se complicaba todo, ¿no? Se complicaba y se complicó la situación para aquellas organizaciones que no lograron tomar este barco nuevo para poder avanzar. ¿Y qué sucedió? Sucedió que los marcos de trabajo ágiles lograron adaptar o tomar bajo sus principios, bajo la modalidad de trabajo, lograron tomar este asunto de la rienda y entregarlo a las organizaciones y las empresas que bajo estas metodologías o aquellas empresas que adoptaron ciertos elementos de estas metodologías lograron llevar bien el asunto. Bien, digamos, dentro de lo que se pudo hacer, ¿cierto? Eh, Hasta el día de hoy algunas organizaciones todavía están trabajando en cuanto a la metodología, en cómo trabajar con agilidad, pero poco a poco ya se van madurando los equipos, madurando los grupos y vamos trabajando en eso. Sin embargo, hay áreas dentro de la organización que no tomaron esta opción porque muchas veces o no se supo cómo trabajarlo o no se entendió cómo era que tenía que ser este trabajo a través de lo que se llama agilidad, ¿cierto? Entonces, como les mencionaba, el marco de trabajo más conocido, más apetecido, por decirlo de alguna manera, hoy en día en las industrias es Scrum. Pero no es la única, no es la única. Para entender un poco
cómo es este funcionamiento y cómo es que, por qué finalmente las organizaciones han ido seleccionando estos distintos marcos de trabajo, es entendiendo qué es la agilidad. Y la agilidad es la capacidad de crear y responder a los cambios con el fin de obtener ganancias en un entorno empresarial turbulento. La agilidad es la capacidad de equilibrar la flexibilidad y la estabilidad dentro de un ambiente y un mercado revuelto. Eso es lo que nos sucedió y lo que incluso hoy en día nos sucede a nivel ya económico. Dejamos la parte de crisis sanitaria y ahora estamos en una crisis económica y las organizaciones se están adaptando, se han ido adaptando un poco a este problema, a esta situación, y para ello, como les digo, cuando toman el camino de la agilidad, ¿qué es lo que hacen? Optan por un marco de trabajo. En este caso, yo les mencioné uno que hoy en día es muy importante, sin lugar a dudas es el más difundido, pero no es el único. Ahí en la imagen ustedes pueden ver cómo la agilidad es una metodología de trabajo compuesta o que en realidad deriva de ella distintos marcos de trabajo, dentro de los cuales está, por supuesto, Scrum, ¿cierto? Ahí tenemos Scrum, pero tenemos Lean, PDD, DSDM, Crystal, Kanban, XP, ASD y otras más que con el tiempo han ido incorporándose y han ido apareciendo. Incluso, por ejemplo, dentro de esto podemos incorporar otro que se llama OKR, que es un marco de trabajo que nos permite gestionar objetivos. Ahora bien, Scrum nace como un marco de trabajo que está relacionado directamente con las áreas de sistemas, con las áreas de TI, el desarrollo de software. Sin embargo, estas otras opciones que tenemos aquí en este abanico, ¿cierto?, de marcos de trabajo, tenemos en el caso particular de las áreas no TI, una o dos que son bastante importantes y que pueden extrapolarse o se pueden implementar en toda la organización. Así como el que les acabo de mencionar y que no aparece aquí, que es OKR, Kanban y Lean. Ambos tienen elementos que son a completa y absolutamente utilizables dentro de cualquier unidad de trabajo. Me voy a quedar con Kanban y me voy a quedar con OKR, que los vamos a profundizar un poco más porque tiene mucho que ver con el área en que en este momento estamos revisando, que es el área de HR, el área de personas. ¿Y por qué me tengo un poquito más en eso? Precisamente porque de alguna forma son los marcos de trabajo que llevan a estos departamentos a trabajar en agilidad, agilidad pura, y a poder adquirir estos marcos, estos digamos, principios ágiles que nos hacen aprender a trabajar de esta manera. Hay que entender que la agilidad no es una herramienta, no es un software, no es un método baladí de trabajo, sino que la agilidad es finalmente una mentalidad. Nosotros tenemos que tener un cambio de mentalidad, un mindset, una palabra que se utiliza muchísimo hoy en día, el mindset ágil, la mentalidad ágil. ¿Y por qué es una mentalidad? Porque finalmente la agilidad nos va a llevar a estadios dentro de la organización que muchas veces son complejos de atender. ¿Por qué? Porque implican muchas veces incorporar elementos que a lo mejor no son parte de la cotidianidad de la organización. La agilidad, lo que es como se define o como lo podemos definir, lo podemos hablar de ella, es la capacidad de crear y responder estos cambios, más allá de los métodos de trabajo, de las herramientas y las tecnologías que podamos tener. Tiene que ver también con la manera en que nosotros nos desenvolvemos con el trabajo, la manera en que nosotros nos desenvolvemos con la organización y con los equipos con los cuales trabajamos. Por lo tanto, esa capacidad de poder desarrollarnos en estos ambientes turbulentos tiene mucho que ver con la capacidad, por supuesto, que tenga la organización de flexibilizar y poder estabilizar esos cambios, esas adaptaciones. La flexibilidad, una palabra muy importante dentro de la agilidad. ¿Por qué? Porque la flexibilidad es la que, por ejemplo, permite
que los equipos puedan trabajar de manera distribuida, es decir, que podamos trabajar como estamos nosotros ahora en esta reunión. Habemos personas de Chile, México, Perú, Ecuador, Colombia, de distintos sitios del mundo. Sin embargo, logramos estar ahora en este espacio juntos y podemos colaborar juntos. Podemos hacerlo de manera sincrónica o asincrónica, pero esa capacidad, ese entendimiento del valor del trabajo que estamos produciendo en este instante, tiene que ver con un cambio de mentalidad. Voy a volver a un punto del principio. Hablábamos que el trabajo remoto, el home office, era un beneficio. Hoy en día prácticamente es una exigencia por algunas personas, por un gran número de personas, al momento de buscar y seleccionar un trabajo, un empleo. Las personas buscan trabajo remoto o híbrido, cuestión que puedan estar al menos 3 días en su casa. ¿Por qué? Porque la gente se acostumbró, la persona se acostumbró a tener una vida distinta, a no tener que lidiar con el tráfico todos los días, a tener más tiempo con su familia, en su casa, con sus mascotas, en fin. Hay muchos aspectos positivos que las personas aprendimos, algunas, me incluyo porque también lo aprendí así, a valorar muchísimo del trabajo remoto, del trabajo distribuido. Y eso hoy en día es completamente requerido, por muchas personas es requerido. Por lo tanto, la realidad que enfrentan los equipos de HR, las unidades de HR, son muy distintas a las que teníamos antes. Hoy las personas, más que trabajar por un aumento de sueldo, por un bono, por las maneras de que a lo mejor le van a beneficiar en el día de su cumpleaños, por pertenecer a alguna caja de compensación o tener algún beneficio extra por pertenecer a esta organización, hoy en día pasan a ser parte fundamental. Es como cuando uno compra un automóvil y tiene distintas categorías y está el desde, ¿cierto? El desde aquí hacia adelante. Y ese desde trae los elementos básicos. A lo mejor después viene el que trae el aire acondicionado, las llantas, los retrovisores, calefactores, etc. Pero hay un piso, un desde. Estos elementos que hace unos años atrás eran parte de lo que los colaboradores pedíamos a la organización como un beneficio, hoy ya no son un beneficio. Hoy son parte de lo que nosotros queremos dentro de la organización para poder ingresar a ella, para atraernos. Un tema importante, la retención del talento y la atracción del talento. Cómo los departamentos de HR se enfrentan a esta situación hoy en día, que ha estado bien compleja, por supuesto, porque las generaciones actuales son distintas a las anteriores. Hoy ya no se conforman con ese día libre de cumpleaños o con ese seguro de complementario. No, las personas hoy buscan también crecimiento personal, sentirse dentro de la organización de buena forma, sentirse cómodos, sentir que cuando van al trabajo, yo no sé si podríamos decir que es una extensión de tu casa y sentirte como si estuvieras en tu casa, pero sí estar en un lugar que quieres estar. Y eso es lo que se busca en general, o lo que las personas buscamos, estar en un lugar en el que queramos estar, en el que nos sintamos partícipes, nos sintamos cómodos de querer estar, ¿cierto? Y ahí viene, ahí aparece esta famosa palabra, el Agile Mindset, ¿no? La mentalidad ágil. ¿Cómo la mentalidad ágil aparece? ¿Cómo se genera esto de la mentalidad ágil? Bueno, cuando hablamos de mentalidad ágil es porque realmente es una mentalidad. Como les decía, es un concepto que va más allá de prácticas, va más allá de teorías, va más allá de entendimiento de una metodología, sino que estamos hablando de un cambio mental, de cómo nosotros logramos comprender, por ejemplo, que ya estas cuestiones que hace un tiempo atrás eran el beneficio que a lo mejor nos ponían contentos porque nuestra empresa nos estaba dando, hoy ya no es un beneficio, sino que es parte de... Y mucha gente que ha participado en mis talleres, por ejemplo, gente joven, me ha comentado, ¿sabes qué, Marco? Mira, me da risa cuando ponen avisos de trabajo
y yo se los he mencionado ahora, y dice, por ejemplo, día de cumpleaños libre. Entonces me dicen, oye, si es tu cumpleaños, o incluso, peor aún, eh, la tarde libre de tu cumpleaños. Entonces me acuerdo, un grupo de personas jóvenes me decían, oye, es tu cumpleaños, tú no quieres ir a trabajar ese día, no quieres trabajar. Entonces está bien que te lo den libre, te lo tienen que dar libre. Entonces finalmente se pasa a convertir en una especie de exigencia. Una buena exigencia desde el punto de vista de que no significa que nos vayan a hacer, que no vayan a trabajar, que no vayan a cumplir, etcétera, no, sino que es parte de lo que tiene que ser integrado dentro de lo que es la oferta laboral, ¿eh? El desde que yo les mencionaba. Deja de ser un beneficio y pasa a ser un elemento clave y necesario para poder incorporarnos a la organización. Y ahí nosotros tenemos que tener claro cómo nos movemos siendo ágiles, cómo nuestra organización ágil sí toma estos elementos y los hace propios. Y aquí varios elementos de la agilidad que nos tienen que resonar y que los podemos ir incorporando. La transparencia. Tenemos que ser transparentes. Nosotros como equipo de HR tenemos que trabajar, tenemos que entender que la transparencia es importante, es primordial, es fundamental. No solamente en HR, por supuesto, que no se me malentienda o que no se me limite mi idea. Al contrario, tiene que ser transparencia a nivel transversal, es decir, de toda la organización. Tiene que haber una colaboración entre todos en el conjunto. Y HR juega un rol fundamental. La colaboración, también, por supuesto, la colaboración y el trabajar bajo términos de confianza. Si no hay confianza, todo esto que estamos hablando de la transparencia, de la colaboración se pierde, no tiene sentido, porque finalmente nosotros vamos a trabajar en confianza cuando hay transparencia, cuando hay información clara para todos. ¿Por qué es tan importante HR? ¿Por qué es tan importante el área de people en todo esto? Las áreas de TI, por ejemplo, yo vengo del área de TI y en el área de TI, cuando quiero implementar agilidad, necesito colaboración, necesito partes de la organización que sean fundamentales en el acompañamiento. Cuando hay una transformación, cuando hay un cambio dentro de la organización, la gestión del cambio es trascendental, es fundamental. Sin ella, nosotros no podemos llevar adelante los procesos de cambio, como por ejemplo la adopción de un marco de trabajo ágil. Para adoptar un marco de trabajo ágil, nosotros vamos acá, a la mentalidad, y en ese punto, ustedes, HR, son fundamentales. ¿Por qué? Porque es el acompañamiento necesario para poder sacar adelante estos proyectos de transformación. La gestión del cambio que HR tiene que llevar o lleva dentro de una organización es trascendente. Acompaña a los equipos, entrega la información, difunde la información, ayuda a la evangelización de la agilidad. Cuando hablamos de evangelización, por favor no se me vaya a entender en términos religiosos y tampoco es una palabra despectiva ni tampoco violenta hacia la línea religiosa. Por el contrario, hablamos de evangelización cuando entendemos que tenemos que hacer difusión de la información respecto a esto que estamos incorporando y explicar a las personas para que lo puedan entender, lo puedan comprender y puedan adoptarlo. Finalmente es eso. Cuando hablamos de evangelización nos referimos a ese tema. Entonces es muy importante que ustedes como HR, tú como HR, te hagas parte de este proceso evangelizando, apoyando. Muchas personas tienen una renuencia al cambio, tienen un rechazo al cambio. Bueno, los grupos, los equipos de HR trabajan de la mano con los equipos de liderazgo dentro de las distintas unidades en pos de poder comprender un poco o hacer comprender a las personas cuáles son estos cambios, en qué les afecta, en qué les beneficia. Siempre transparencia, siempre tenemos que dar lo bueno y lo malo de todo, informarlo, y cómo se van a llevar los procesos. El área de people es muy importante en los procesos de transformación, creo que es el core
dentro de la transformación, sin lugar a duda, para mí es el core de la transformación HR, porque ustedes son, o el área de HR o de People, tú eres parte fundamental dentro de la organización. Entonces tenemos distintos aspectos, la transparencia, la colaboración, la confianza, ¿cierto? ¿Y nosotros qué hacemos para poder trabajar dentro de agilidad? Inspeccionamos lo que estamos realizando. Constantemente vamos revisando el trabajo. Se convierte en un trabajo empírico, es decir, vamos aprendiendo de la experiencia que nosotros vamos adquiriendo del trabajo y hacemos la entrega de nuestro producto o servicio finalmente, ¿cierto? Ese trabajo de inspección y adaptación, nosotros vamos a revisar lo que estamos haciendo, vemos qué tal está, vemos qué hay que cambiar, qué hay que modificar. La experiencia nos señala, nos indica cómo tenemos que continuar para finalmente entregar lo que nosotros hemos hecho. Y People en HR, perdón, People en agilidad hace el mismo proceso. Recién hablaba yo de cómo los paradigmas han cambiado en cuanto a las personas, cómo buscamos trabajo o cómo queremos encontrarnos en un trabajo y cómo nosotros desde HR enfrentamos esa situación. Bueno, nosotros vamos a crear procesos distintos tal vez de contratación de personal. Tal vez los onboarding que tengamos que realizar con las personas tienen que ser distintos. Vamos a ir incorporando elementos nuevos, vamos a ir retroalimentándonos de lo que las mismas personas que vamos incorporando nos van entregando. Poco a poco nosotros ese empirismo nos va a permitir entender y trabajar con agilidad, nos va a permitir comprender cómo es que las personas se van incorporando, cuáles son esos elementos que buscan y finalmente nos van a permitir entregar un desarrollo, un producto de trabajo para nuestra área adaptado y actualizado a lo que es la realidad de la agilidad. Tenemos foco en lo que estamos haciendo, foco en sacar todas las cosas que tengamos que eliminar como basura de los procesos. Los procesos se vuelven menos tediosos, más provechosos en cuanto al tiempo, en cuanto a cómo vamos aprendiendo. Si en la agilidad, si no hay aprendizaje, no tenemos cómo finalmente hacer este trabajo empírico, ¿cierto? Esta adaptación después de inspeccionar cómo nosotros vamos mejorando. Si no tenemos foco en el trabajo y no sacamos la grasita, el nervio de la carne, no vamos a poder trabajar de buena forma en agilidad, sino que por el contrario, vamos a continuar con las mismas prácticas tal vez que están fuera del foco hoy en día. ¿Por qué se hace importante esto? Y nos podríamos preguntar en este punto, a esta altura, ¿por qué es importante entonces que nos hagamos parte de esto de la agilidad y adoptar algún marco de trabajo que sea o que esté relacionado con nosotros que somos de HR? Bueno, porque hay varios elementos que son primordiales hoy en día, cuestiones tan poco significativas, tal vez como la manera en que nosotros queremos buscar trabajo y cómo nosotros como HR enfrentamos la situación de que las personas hoy en día buscan trabajo a través de las redes sociales, de manera distinta a como era anteriormente. Hoy nos enfrentamos a situaciones bien extrañas, si lo podemos decir, pero la tecnología ha cambiado de manera tan impresionante que, por ejemplo, nosotros nos podemos enfrentar a un proceso de contratación en que la persona, yo, por ejemplo, me pueden enviar un formulario con preguntas y yo conectarme a mi chat GPT y contestar todo con el chat GPT. Yo le digo al chat GPT, contéstame estas preguntas, digamos, ahí enseñándole a la inteligencia artificial, contesta estas preguntas de manera tal que la persona que las lea quede satisfecha con esa respuesta para encontrar trabajo. No sé, ahí uno puede formular, hay unos trucos para poder formular las preguntas con la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial nos va a responder, nos va a dar una respuesta. Yo puedo copiar, pegar sin pensar absolutamente nada y te voy a enviar la información. Entonces, a lo mejor, claro, te vas a sorprender, wow, esta persona responde muy bien, tiene una capacidad de razonamiento bastante buena. Bueno, pero si a lo mejor es una inteligencia artificial la que te está respondiendo, claro, ahí pasamos a otro estadio, en una entrevista.
Pero en una entrevista, claro, si tú no tienes una claridad, si tú como parte del equipo no tienes como, digamos, los elementos necesarios para poder enfrentar una entrevista en la cual la persona te pudiera querer engañar. Hoy en día la tecnología ha avanzado muchísimo y los procesos se van adaptando. Y HR es parte de esa adaptación también, por supuesto. Y en la agilidad vamos a encontrar distintas variables, distintos principios y valores que nos van a entregar yo no digo que esto sea un marco en el cual nos vamos a desenvolver de manera tácita, rígida, porque no es así. Finalmente, hay mucho de la cultura organizacional que van demarcando cómo es que la agilidad se desenvuelve dentro de esa organización. Y es eso lo que también nos va a llevar a ver qué es lo que nosotros queremos incorporar dentro de nuestra organización como marco de trabajo. Ya sea Kanban, que les mencionaba anteriormente, Scrum, sí que tenemos las características, XP también, que es un marco de trabajo que también está muy ligado al área de TI, SAFe, que tal vez es algo más organizacional, más grande, y así podemos nombrar muchísimo. OKR, que no, le vuelvo a reiterar, no está aquí, pero que es parte de lo que es la agilidad y que ustedes pueden incorporar para poder gestionar sus objetivos, para poder gestionar y llevar el trazado de los flujos de trabajo, etcétera. Hay muchas prácticas, hay muchísimas prácticas, hay un número grande de marcos de trabajo, pero finalmente lo que nosotros vamos a tomar, lo que vamos a incorporar dentro de nuestro proceso de trabajo, dentro de nuestra organización o de nuestro área, de nuestro departamento, va a estar determinado un poco por cómo es la cultura organizacional y cómo es que nosotros entendemos que vamos a trabajar de mejor forma con la agilidad. Y en la agilidad existen tres leyes que son muy importantes para lo que es el trabajo en HR. Esto se llama las tres leyes de la agilidad. Voy a mover un poco aquí, ahí sí, perfecto. Entonces la primera es la ley del cliente, la ley del cliente. En la agilidad, en las organizaciones que trabajamos o que trabajan en agilidad, tienen un foco importante en entender cómo se mueve el ambiente. Tienen un ojo importante en tratar de comprender qué es lo que está sucediendo alrededor. ¿Para qué? Para que nosotros podamos incorporar dichos elementos en nuestros procesos, en nuestra manera de trabajar. Ahí, por ejemplo, HR tiene que tener un foco muy importante en cómo se está comportando todo esto. Yo acabo de darles un elemento. Hay procesos de contratación que son, creo hay uno que se llama AIRA, no recuerdo bien, que es robotizado, digamos, entre comillas, en que uno responde, graba una entrevista o graba una respuesta de conversación y eso después hace continuar un proceso. Pero si es todo remoto, todo, absolutamente todo remoto, puede funcionar bien siempre y cuando haya control en eso. Y yo les mencionaba por un ejemplo, ahora la inteligencia artificial, ChatGPT, BART o las que vayan apareciendo con el tiempo, cada vez se van a hacer más robustas, más poderosas, más inteligentes, valga la redundancia del nombre. Entonces, es importante que podamos comprender cómo vamos a atender ese tipo de trabajo, esa tipo de respuesta, ese tipo de realidad que van a existir con el tiempo y que ya existen, en realidad ya existen. Entonces, aquí tenemos la agilidad, las organizaciones ágiles, un importante foco que tenemos que tener en cómo nos movemos, cómo se está moviendo hoy en día la contratación, cómo se mueven las personas hoy en día, qué es lo que buscan, qué es lo que la organización tiene que ofrecer para, primero, atraer talento y segundo, para poder retener a ese talento. ¿Y qué es lo que tenemos que, como organización y nosotros como HR, ofrecer para que las personas se mantengan dentro de la organización y no se nos vayan? Bueno, y ahí hay un factor importante que tiene que ver precisamente con eso. Nosotros entender y comprender cómo se mueve el ambiente, aprender de eso de manera empírica y ponerlo en práctica cuanto antes, sin perder tiempo, para poder entregar valor a nuestros procesos y así entregarle valor también a nuestro cliente. Nosotros como área HR tenemos como cliente a la organización o a las áreas que nos piden ayuda, nos solicitan ayuda para
contratar a algún nuevo colaborador. O si trabajamos en una consultora, las empresas que nos pagan, que nos contratan a nosotros para ser parte a nuevos colaboradores dentro de sus filas. Hay un mindset que claramente tiene que crecer, que tenemos que adoptar, pero que tenemos que hacer madurar en las personas, en la organización. Es muy importante que entendamos esto. Es un mindset. No es solamente procesos, no es solamente tecnología, no es un software, no, estamos hablando de un mindset, de una mentalidad. Y ahí tenemos varios elementos que podemos atender. Hay una cuestión llamada Management 3.0, por ejemplo, ¿sí? No sé si las conocen ustedes, pero el Management 3.0 es un mindset también ágil, absolutamente de la mano con la agilidad, y que tiene varios elementos que nos permite entender y comprender cómo es que podemos hacer que las personas se sientan felices en su trabajo, cómo los líderes son la primera figura y entregar esas herramientas a los líderes y a los equipos para que podamos ser felices en el trabajo. Bueno, los líderes son fundamentales, siempre. Los líderes no son superhéroes, no son los tanques blindados que muchas veces se espera que sean, ni tampoco son los expertos de todo, ni son los Einsteins de las organizaciones. No, estamos hablando de personas comunes, corrientes, que tienen una capacidad de liderar, pero también sufren, lo pasan mal cuando el proyecto no resulta tan bien, no le resulta a él o a ella. Por lo tanto, tenemos que entender que los líderes son figuras importantes, son personas, y ellos tienen una responsabilidad muy importante, que es precisamente ayudar a guiar todo el proceso de cambio cuando se adopta una nueva forma de trabajo, y son las personas llamadas a comprender cómo es el marco de trabajo y cómo es la mentalidad ágil. Por lo tanto, ese trabajo está de la mano con ellos. Y HR es fundamental en ese proceso. Vuelvo a lo mismo, difusión de la información, evangelización, incorporación, actividades, hacer llamados dentro de la organización a incorporar elementos de trabajo que sean útiles y que vayan alineados con lo que es la agilidad. Crear nuevos horizontes, nuevos elementos que hagan y que permitan que las personas se mantengan y se atraigan a la organización. Es fundamental. Y, por supuesto, la entrega de valor a nuestros clientes, que ya lo dijimos en el caso de HR, puede ser una unidad, un departamento o la organización propiamente tal, que sean nuestros clientes de entrega directa. Entonces se produce ahí una conjunción, un lineamiento entre lo que son nuestros trabajadores, nuestros clientes, ¿no es cierto? Y la gestión que estamos realizando. ¿Cómo esa gestión se maneja de buena manera para que podamos tener un ecosistema sano, tranquilo, agradable y el foco principal, las personas, ¿cierto? Cómo tenemos personas felices en el trabajo, cómo tenemos personas que finalmente están produciendo bien porque son parte de un ecosistema que le garantiza sentirse tranquilo. La seguridad psicológica, tema que me imagino lo tienen que haber escuchado por ahí. Mientras que las organizaciones burocráticas, que a lo mejor podemos estar nosotros insertos hoy, tenemos empresas que están focalizadas en lo interno, ¿cierto? Están preocupadas de cómo llegamos a fin de mes o al primer Q o al final del semestre o al final del año, cumpliendo con nuestra meta de generar tanto. ¿Cómo vamos a llegar a números de tal color y no números rojos? Entonces ahí finalmente lo que importa es el proceso que nos lleve a cumplir con el objetivo. El punto final es el que nos interesa. Y ahí pasan varias organizaciones que se convierten en procesadoras de personas finalmente, ¿no? Donde entra mucha gente o entran personas que cumplen una función y cuando ya no nos interesa se van o las sacamos finalmente. O pasa que se dan cuenta que esta organización son estas procesadoras de personas y finalmente deciden irse de ahí porque buscan horizonte en estas organizaciones actuales, nuevas, modernas, ágiles, que garantizan una preocupación más allá de la organización, sino que el foco en las personas. Entonces, existen distintos valores
que nos diferencian a las organizaciones burocráticas con las organizaciones ágiles y que finalmente lo que hacen es delimitar su interés más allá de las personas en los procesos que nos permitan generar algo, ¿ya? La agilidad se preocupa de las personas en derivación con lo que vamos a poder producir, producto del bienestar que vamos a tener dentro de la organización. Una cultura sana, principalmente es esto, la cultura sana. Y eso centrado en el cliente. Finalmente nos centramos en el cliente para entregarle un muy buen servicio, y un servicio o un producto provechoso real para el cliente que estamos trabajando con nosotros. Está también la segunda ley de la agilidad, que habla de la ley del equipo pequeño. Mientras que los equipos burocráticos tenemos una gerencia general, luego tenemos distintas gerencias, subgerencias, líderes de departamento, los departamentos tienen sus jefaturas internas, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos una estructura burocrática muy amplia, muy grande. En agilidad, los equipos están conformados por personas que son autónomas, es decir, cada uno toma la responsabilidad de su trabajo, es funcional de manera transversal, es decir, su trabajo y el trabajo de todos nos beneficia a todos. Hay una mayor interacción porque ya no existen los cubículos cerrados en los que cada uno está dentro de una oficina. No, aquí estamos todos juntos compartiendo. Y se eliminan las figuras de jefatura propiamente tal. Hablamos del líder, el líder ágil, la persona que va a dirigir este grupo es un líder o una líder, por supuesto. Es una persona que se va a encargar de llevar esta mentalidad más allá de lo que solo se queda en el papel, sino que hacerlo carne, hacerlo real dentro de los equipos. En el sistema burocrático tenemos este almanaque de cosas, esta figura amplia de cargos, ¿cierto?, en línea descendente, donde los individuos tienen responsabilidades, pero hay una poca interacción porque finalmente no hay una línea directa con la jefatura. Ahí hablamos de jefe, por supuesto, no necesariamente hablamos de líder. No hay una línea directa, sino que hay unas líneas entramadas que nos permiten, o no nos permiten en realidad llegar a las otras personas, y estamos dentro de una función, encasillados todos los días, siempre haciendo lo mismo, entregando un insumo a otra área, a otro grupo, a otro equipo o a otra persona que va a tomar eso y va a trabajar. En la agilidad se rompen todas esas barreras, somos todos iguales, somos todos un equipo. Finalmente tú no eres jefe, ni yo soy jefe, ni el de ella tampoco es jefe, nadie es jefe. Aquí todos trabajamos por un fin. Somos autónomos, tenemos la madurez, tenemos la responsabilidad arraigada, por lo tanto nos preocupamos de cumplir con nuestro trabajo. Por eso en la agilidad, por ejemplo, el trabajo remoto es parte de esa flexibilidad de la cual hablábamos, es parte de. ¿Por qué? Porque se entiende que somos personas responsables con nuestro trabajo. Ahora bien, uno podría pensar, ustedes podrían decirme, pero Marco, hay personas que no son responsables con su trabajo y a veces no les gusta meterse con este tipo de cosas y no lo hacen. Bueno, eso es porque los ambientes finalmente nos llevan a que esa cultura, esa mentalidad se genere. Finalmente nosotros nos movemos por una cuestión cultural, nos movemos por una cuestión de mentalidad. Cuando esa mentalidad cambia, cuando el trabajo de mentalidad, el mindset, se inserta, se incorpora de buena forma, eso no pasa, eso no sucede, porque las personas se sienten comprometidas. Aquí vemos la figura, por ejemplo, una interacción entre todos. Bueno, lo que este hace incide en lo que este también va a hacer, y lo que este va a hacer incide en lo que esta otra persona va a estar haciendo. Lo que yo hago incide en tu trabajo incide en el mío, y el nuestro incide en el del resto del equipo. Por lo tanto, es fundamental que podamos entender los hábitos y la mentalidad de la agilidad para poder irnos moviendo. Por eso que somos equipos pequeños. Cuando los grupos son grandes, generalmente sucede que se pierde un poco el foco y ese sentido de acompañamiento y así, de unión, porque en realidad es una unión, ese sentido de unión dentro del equipo
se genera más fuerte, los lazos son más afiatados. Por lo tanto, trabajamos con equipos más pequeños para destrabar y sacar todas estas barreras de grupos grandes. Sacamos esa burocracia atroz que existe y que finalmente entorpece nuestro trabajo, para tener la figura de un líder que nos ayuda y nos direcciona en conocer estas nuevas formas de trabajo. Y ahí HR nuevamente, fomentando, incorporando este elemento, entregando todas las líneas y directrices, evangelizando. Y, por supuesto, incorporando estos elementos dentro de sus propios procesos. Y finalmente, la ley de la red. Mientras tenemos en el área o en la zona de los equipos en una forma tradicional de trabajo, donde tenemos mucha burocracia, donde tenemos distintos departamentos, jefaturas, jefe por todos lados, en distintas líneas, y finalmente estamos nosotros ahí trabajando en nuestro cubículo, en nuestra oficina, ¿cierto? Solos, sin interactuar con nadie, porque estamos trabajando en nuestro trabajo. Se abren las puertas y nos vamos a la agilidad, donde hay equipos ágiles, donde la burocracia que hablábamos al principio desaparece y los equipos ágiles toman una preponderancia importante para el propio equipo y para la gestión en general. La comunicación es más directa, la comunicación es transversal, la transparencia es fundamental aquí, porque todos sabemos todo. Sabemos cuáles son los fracasos, sabemos cuáles son los éxitos, sabemos para dónde va la organización. Un punto importantísimo en la agilidad es muy importante que nosotros sepamos qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que estamos haciendo, por qué somos parte de esta organización y por qué nos estamos moviendo. En ese sentido hay un propósito. Siempre tenemos un propósito personal, un propósito profesional o un propósito familiar, y la organización también tiene lo suyo, por supuesto. Entonces, ahí hablamos de este famoso Ikigai. No sé si lo han escuchado hablar, pero de manera sucinta, el Ikigai es una herramienta que viene del Japón y que se utiliza para poder comprender cuáles son aquellos elementos en los cuales nos harían sentir el propósito de nuestra vida, o el propósito que nosotros nos planteemos en nuestros distintos estadios de vida, ¿cierto? Yo les hablaba de nuestro propósito profesional, nuestro propósito familiar o nuestro propósito personal propio, digamos, interno. Y aquí, por ejemplo, y aquí, ¿cómo se divide? Tenemos nuestro Ikigai y se divide entre lo que nos apasiona, la misión que podemos encontrar en nuestra vida, la vocación que tengamos y nuestra profesión. Y más hacia afuera tenemos en lo que yo soy bueno, lo que yo amo, lo que necesita el mundo, ojo, muy importante, y por lo que me pueden pagar. ¿Cierto? Yo a lo mejor tengo una habilidad, yo soy muy hábil con las manos, y a lo mejor me podrían pagar porque yo hago aretes. Y yo puedo hacer aretes y a lo mejor me podrían llegar a pagar. ¿Me gusta eso? Bueno, a lo mejor sí me gusta, y a lo mejor ese es mi propósito en la vida, convertirme en un experto orfebre, que si yo estoy dando un ejemplo así, bastante simple. Pero eso es lo que tiene el Ikigai, nos permite llegar a conocer ese propósito. Buscamos una satisfacción, pero con un sentimiento propio, ¿cierto? Ahí vemos distintos puntos de intersección. Vemos distintos puntos de intersección que rodean a esta palabra Ikigai, y que aquí vamos a encontrar finalmente cuál va a ser nuestro propósito. Gozo y sentido de realización, pero sin riqueza. Y así, son distintos elementos. Esto quiere decir que qué es lo que nos satisface sin necesidad de tener algo a cambio, como una retribución, que nos hace sentir confortable, pero a lo mejor nos entrega una sensación de vacío, porque a lo mejor podemos ser unos excelentes profesionales, desarrollando muy bien en nuestro trabajo y en lo que hacemos, pero a lo mejor no es lo que nos llena. Esos propósitos nosotros como HR ayudamos, no solo a la organización, principalmente a las personas, a encontrarlo. ¿Y cómo? A través del desarrollo de nuevas iniciativas que le permitan a las personas conocer cómo el trabajo que está desarrollando
le va a permitir llegar a cumplir, por ejemplo, esos objetivos. Esto no quiere decir que nosotros vamos a pedirle a las personas o vamos a motivar a la persona que se vaya de nuestra organización. Por el contrario, lo que nosotros queremos hacer es que se motive a quedarse, que se motive a estar con nosotros. Y ahí todo este cuento que nosotros estamos viendo, estamos revisando, de buscar un propósito, se hace parte de lo que finalmente nosotros les vamos a poder entregar a nuestros colaboradores. Y como HR vamos a colaborar, vamos a permitir entregar esa herramienta para que las personas puedan sentirse parte de la organización. Finalmente, la agilidad lo que hace es invitar a las áreas de HR principalmente a incorporarse con distintos elementos que trasciendan solamente el trabajo. Yo les hablé al principio de los distintos marcos de trabajo que existían. Kanban, por ejemplo, es un marco de trabajo que ayuda al control de los flujos de procesos de trabajo. Ustedes contratan gente, ustedes manejan distintos elementos, pagos de sueldo, contrataciones, manejo de beneficios, en fin, muchas cosas que están en el día a día del trabajo de ustedes, que a lo mejor hoy en día ustedes lo controlan a través de procesos normales, tradicionales, a través de una planilla o a través de algún sistema como un módulo en SAP o con cualquier otro sistema de gestión de HR que les permita gestionar esto, que en realidad es una herramienta de gestión que les permite ordenar la información. Bueno, estos procesos van más allá de solo el proceso de gestión y de incorporación de elementos o herramientas que permitan ayudar al trabajo en día a día. La agilidad va más allá. Y en eso yo me quise centrar en todo lo que he hablado hasta ahora. La agilidad va a un proceso mental de modificación de actitudes y de opciones en cómo nosotros vemos la realidad de las personas que trabajan con nosotros. Finalmente nos vamos a preocupar, vamos a poner el foco en las personas, porque las personas son las que finalmente van a hacer el trabajo. Si nosotros tenemos colaboradores felices trabajando en nuestra organización, no tenemos que preocuparnos de que el cliente esté feliz, porque los colaboradores dentro de la organización se van a preocupar de eso. Ellos van a ir detrás de las personas, detrás de nuestros clientes para hacerlos felices. Un ejercicio muy simple. A ti, ¿cómo te pagan? Incentivos individuales, con bonos de equipo, porque el jefe, por ejemplo, se le antojan ciertas cosas dentro del grupo y van a hacer algún pago o algún beneficio extra, ¿cierto? Hay sueldos fijos según el nivel, el conocimiento, la profesión, etcétera. O hay beneficios que son autofijados por los equipos, ¿cierto? Por la organización, por los grupos le pueden dar cierta libertad para poder tomar algunos elementos de beneficio. Finalmente, cuando yo hago el trabajo tomando estos 5 elementos que están ahí, ¿por qué hago el trabajo? ¿Qué me incentiva a hacer el trabajo? Claramente no es el trabajo, no es cumplir con el objetivo organizacional o de grupo, sino que finalmente es por un bono, es por un incentivo individual, es por el antojo del jefe, por los fijos según el nivel en el cual estoy, o porque finalmente es lo que tenemos que hacer. No hay un incentivo a la persona por el trabajo. La agilidad a través de la incorporación de estos elementos en que entrega compromiso, cohesión de equipo, importancia de la figura personal, preocupación por cómo nos vamos a desenvolver, adaptación a los distintos cambios que se van produciendo, preocupación por la estabilidad principalmente emocional, la seguridad psicológica que mencionábamos. Esos son factores fundamentales, importantísimos, y que hoy en día, cada día, van tomando mayor terreno de importancia y que los departamentos, las unidades de HR, no podemos cerrarnos los ojos y decir, oye, bueno, sigamos con lo que estamos si es lo que tenemos. Es muy importante. Y como ustedes son las áreas core, corazón, de lo que es una transformación, de lo que es la adopción de un cambio, ustedes son los llamados también a poder incentivar ese cambio dentro de la organización. El reclutamiento ágil, ¿cierto? Voy a mover esta imagen acá.
la metodología de gestión de proyectos de reclutamiento, que utiliza tickets, utiliza los sprints, la priorización de estos tickets, puntos de control de retroalimentación periódico para brindar flexibilidad y eficiencia a los equipos de reclutamiento y visibilidad para las personas que finalmente contratan. Aquí tenemos un proceso más o menos de cómo es un proceso de reclutamiento ágil. 2 semanas dura un sprint, 2 semanas es lo que dura el proceso de contratación. Nos olvidamos de esos procesos eternos de 1 mes, 2 meses, 3 meses, en que no tenemos idea en qué va a terminar, porque a lo mejor al momento de seleccionar a las personas, finalmente esas personas ya encontraron otro trabajo y nosotros nos perdimos los candidatos que teníamos seleccionados y tenemos que retroceder la lista, correr la lista para ver los otros, o simple y llanamente se da desierto el proceso y se comienza un nuevo proceso. Bueno, reducimos los tiempos, entregamos información, la misma persona que está postulando los trabajos, nosotros le vamos entregando la información a tiempo para que vaya conociendo cómo es que se va produciendo esto y nosotros agilizamos los procesos. Eso es lo que significa la agilidad. Mejores procesos, mayor fluidez, más flexibilidad, punto de control con retroalimentación constante, brindar una entrega de información transparente a quienes toman la decisión de contratación, etc. Y bueno, en ese sentido, CertiProf, que es la empresa partner de nosotros, ha creado una certificación que aborda todos estos temas, los profundiza y finalmente logras tener una certificación con respecto a esa materia. Y nosotros en UnorMaster trabajamos precisamente en este tema. En particular, yo hago este curso de agilidad en recursos humanos, Agile HR, en el cual profundizamos y tomamos elementos de la agilidad propiamente tal, con los elementos de Management 3.0 y con estructuras de liberación de contenido, de información, que nos permite trabajar de manera mucho más dinámica con los equipos y hacer este acompañamiento de la adopción de la agilidad propiamente tal, en una manera mucho más profunda, más lúdica y mucho más de la mano del conocimiento de lo que necesitamos. Aprendemos cuáles son estos marcos de trabajo que nos pueden beneficiar como área y que nos pueden servir para apropiarlo, adoptarlo y hacerlos parte de nuestro trabajo. Y en ese sentido es fundamental que podamos adquirir ese conocimiento para poder conocer cómo es que podemos incorporarlos dentro de nuestro trabajo, dentro de nuestro día a día.